Bienvenidos sean el día de hoy al documental presentado por la familia vallejiana número 3. Hablaremos en este documental un poco acerca de una de las obras de César Vallejo llamada El Tuxteno. También conoceremos un poco más de él para así poder responder a unas preguntas muy importantes. ¿Qué es lo que hay detrás de esta importante obra? ¿Qué es lo que Vallejo intenta transmitir a través del Tuxteno? ¿Y cuál es el mensaje social que este nos deja? También tenemos preparada una entrevista a un profesional. Todo esto a continuación. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892, siendo el menor de 12 hijos, vivió su niñez en Santiago de Chuco, pueblo donde nació, estudiando su primaria y secundaria en este mismo. Emprendió sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo. Tiempo después se ve en la necesidad de trabajar para poder culminarlos, graduándose con el título de bachiller por su tesis El romanticismo en la poesía castellana. La vida de Vallejo tomaría un giro inesperado y oscuro tras la muerte de su madre. Lo destruye su dolor y tristeza. En el año 1920, César Vallejo regresa a su pueblo natal, donde fue acusado injustamente de haber incendiado un reciente. Fue encarcelado 112 días. Cansado de su sufrimiento, él decide irse del país, encontrar un nuevo camino en el extranjero. Sus últimos 15 años de su vida transcurrieron en París, donde él sobrevivió creando publicaciones para diversos diarios. Sin embargo, él afrontaba una situación económica muy difícil. Fue entonces que casó en el año 1934. Finalmente, él muere en París el 15 de abril, un Viernes Santo, a las 9:30. El Tuxteno es una novela escrita por César Vallejo, basada en la realidad social. Esta novela fue publicada en la ciudad de Madrid en el año 1931, donde plasma la desigualdad social, la explotación laboral e inhumana que tenían los trabajadores mineros. César Vallejo trabajó con su padre en la minera de Quirubilca, donde evidencia desde muy cerca lo que es la explotación laboral, los abusos y maltratos hacia los indígenas. César Vallejo, cansado de esta problemática, de estos abusos, de esta explotación laboral e injusticias, decide escribir en la obra El Tuxteno toda la problemática que sucede en Quirubilca, dando a conocer los abusos, maltratos y cómo las personas con buena condición económica no respetaban los derechos de los indígenas y a la vez la carencia de los valores como por ejemplo la solidaridad. El Tuxteno nos plasma sobre el grito de la disconformidad social, descubierta en la escritura. Además, Vallejo está en la oposición del típico egoísmo urbano que se manifiesta con la indiferencia ante lo sucedido dentro del país. Por otra parte, dentro de la obra se presentan aspectos muy importantes, como está la injusticia, la violación, el abuso hacia el poder y la discriminación hacia los indígenas. Y a la vez este valor presenta ante el valor de la protesta para tratar de cambiar ante la situación que estaban sometidas. A continuación veremos los primeros valores hallados en la obra. Valentía. Este valor fue aplicado por los personajes de Servando Huanca y Leonidas Benítez, ya que ellos salieron con valentía a la lucha por su pueblo por la muerte de Graciela, ya que no recibieron ninguna justicia. También se aprecia que Servando Huanca habla e ilustra sobre el movimiento mundial, donde los explotadores serán derrotados y los trabajadores serán liberados.
tolerancia, la novela El Tuxteno nos enseña que no hay ningún respeto hacia estas personas, porque abusaban de su inocencia. Por lo cual que ahora se presenta algunos casos de explotación social en los lugares de la sierra, donde se aprovechan de la humildad y necesidad de los trabajadores. Asimismo conlleva a la falta de injusticia por sus derechos. Este valor me representa que debemos de aceptar y respetar los derechos de las personas. Muy importante dentro de la obra porque nos logra mostrar sobre la lucha entre la injusticia que se presentó por parte de los imperialistas norteamericanos ante la explotación hacia los indígenas y obreros que se vieron hacia el pueblo de Santiago de Chuco. Por ejemplo, César Vallejo llegó a analizar y buscar a todo detalle visto por los periódicos para demostrar todo lo que se ha vivido lo que han vivido las mujeres indígenas, lo que sufrieron por maltratos, ante el abuso por la discriminación, y de igual manera se mostró a la imagen sobre la subordinada por la expresión sexual y hacia la economía y cultural. El último valor es la igualdad. Bueno, básicamente la igualdad no está dentro de los valores, pero aún así tratamos de identificarlo porque es muy importante, debido a que como la obra El Tuxteno se llegó a identificar el mal comportamiento de la empresa minera que es el Minix Soeti, que maltrataba y trataba de lo peor a sus trabajadores ya que no les importaba en absoluto su salud. Y esto llegó a que muchos murieron ante la tuberculosis, o otros que no puedan ser tan pagados como se debía, por lo cual esto se puede identificar como en la vida de César Vallejo. Este valor fue muy importante, siendo parte de su experiencia, y al igual formó dentro del comunismo, que lucharon ante la democracia, a que todos debemos ser iguales y no debe haber ante todo ninguna indiferencia. Nos invita a reflexionar sobre la manera en la que, a lo largo de la historia, se han visto vulnerables los derechos de las personas, cuando hablamos del ámbito laboral, mostrándonos la triste discriminación hacia la clase obrera y la injusticia social, como este problema que parece algo del pasado, pero se sigue presentando hasta la actualidad. Con esto, nos lleva a comprender el por qué es importante respetar y hacer valer no solo nuestros derechos laborales y como persona, sino el de los demás. La obra trata de dar el mensaje de la solidaridad con el prójimo, siendo un valor olvidado y perdido en la actualidad, ya que ahora priorizamos nuestro bienestar y el beneficio propio, haciéndonos menos el cómo esas acciones pueden ayudar a las demás personas. En la actualidad se ven abusos laborales por muchos motivos. Uno de ellos son los inmigrantes que intentan cambiar su situación económica y deciden emigrar a otro país, pero terminan siendo brutalmente explotados, trabajando más horas de las permitidas y mal pagados. Los inmigrantes no tienen una elección ni buenas oportunidades laborales y aceptan malas condiciones porque necesitan apoyo económico. También encontramos el abuso laboral en la mano de obra en las minas. Aumenta la gran contaminación que provoca en los suelos, ríos y lagunas. Además, también daña el abastecimiento de agua en algunas zonas y la salud de nuestros hermanos peruanos. Una de las consecuencias de la industria es la inmigración de la población, no obstante el progreso económico o social. Sin embargo, su lugar de residencia se ha vuelto incómodo debido a la grave contaminación ambiental, colocando en un estado riesgoso la salud de los niños y adultos. ¿Qué tal, televidentes? El día de hoy estamos acompañados con la doctora Yarit Flor, especialista de la carrera de Derecho, la cual estaremos formulando algunas preguntas acerca de la explotación laboral. ¿Qué tal, doctora? Respecto a la primera pregunta, ¿existen leyes que amparan los derechos del trabajador? Sí, podemos decir que en el Perú los derechos del trabajador no es una sola. Esto se debe a que existen diversos regímenes en el sector laboral. Asimismo, pues por tanto, los derechos del trabajador varían de una ley a otra. Respecto con la segunda pregunta, ¿los empleadores que no cumplan con dicha ley
¿tienen alguna clase de sanción? Sí. Ante el incumplimiento, pues el empleador está en la obligación de pagar una indemnización a favor de las víctimas. Asimismo, pues pueden ser objeto de sanciones, ¿no? Pueden iniciar tanto pues la parte agraviada o proceso judicial, ¿no? Por el tema laboral. Respecto a la tercera pregunta, ¿qué podría hacer un trabajador explotado? Pueden denunciar ante la empresa, ¿no? Tanto por la explotación laboral, también así no pueden acudir ante la inspección de trabajo o ante un proceso judicial, una vía judicial. ¿Y usted como abogada ve en la actualidad que esa problemática es vigente? Claro, toda vez que en la actualidad todavía existen empresas informales, ¿no? Que deciden contratar a sus empleadores, haciéndolos trabajar más de 8 horas, no firman contratos, por tanto pues también están en una informalidad tanto en el tema laboral. Y usted como abogada, ¿qué recomendaciones daría, ¿no? a las personas que están explotadas? Que garanticen pues a todos los empleadores que inicien un trabajo remunerado, en este caso pues firmen contratos, que no se dejen tanto por la explotación. En este caso hay empresas pues que no respetan, ¿no? Entonces se ven obligados a que las personas que necesitan de un empleo pues acudan y muchas veces aceptan. Asimismo pues hay empresas que si bien es cierto son formales, pero todavía se ven inmersos dentro del proceso de la informalidad. Muchas gracias, doctora, por responder las siguientes preguntas. Gracias por su tiempo. César Vallejo quiere darnos a entender cómo es que todas esas actitudes se toman por la diferencia de clase que existe, por la concepción del mundo que se da en la mente de cada uno de sus personajes. Finalmente, estamos seguros que la obra se centra en la explotación laboral y discriminación social. La idea principal es la lucha que se tiene a lo largo de esta para liberar a los explotados.